Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy tendremos nuestro último taller del año por parte de Historia para Maestros, el cual lleva como título Epidemias y miedos en la historia, lineamientos para su estudio en educación secundaria. La exposición aborda las epidemias desde un punto de vista histórico con el objetivo de analizar los miedos que éstas despiertan en las sociedades. Para ello, se pasa a revista las principales epidemias que se han dado a lo largo de la historia, sobre todo en el caso del Perú, hasta llegar al COVID-19. Luego, estudia los miedos colectivos ante las enfermedades, centrándose en la pandemia global actual. Finalmente, se dan lineamientos básicos para introducir el estudio de esta temática en la educación secundaria. La presentación estará a cargo de Claudia Rosas Laura. Claudia Rosas es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Historia por la misma Casa de Estudios, la PUC. Tiene diversas publicaciones académicas que abordan temas como etapas históricas del Perú, creencias religiosas, género y poblaciones indígenas. Ha ejercido la docencia en estudios de pregrado y posgrado en la Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como también en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Jorge Burgos y le voy a dar el pase a la profesora Claudia Rosas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en este último taller del año en Historia para Maestros. Quiero agradecer la invitación a Fabia Sánchez y Jorge Burgos y a todo el equipo de Historia para Maestros para poder compartir con ustedes esta temática que la planteé porque considero que es de gran actualidad y que debe ser trabajada a nivel de la enseñanza secundaria. Muy bien, voy a pasar a compartir la presentación que he preparado para ustedes y un segundito, vamos a ver, tenerla acá para compartir. Muy bien, acá estamos. Como les decía Jorge, el título de la presentación es Epidemias y miedos en la historia, lineamientos para su estudio en educación secundaria. Entonces voy a pasar a presentar estos tres puntos que ya mencionaba Jorge a partir de la sumilla que le envié, porque el objetivo de la exposición es ver esta temática desde un punto de vista histórico para poder analizar los miedos colectivos que se despiertan en las sociedades ante las epidemias y pandemias, y a partir de ahí plantear algunos lineamientos básicos para su estudio en educación secundaria. He dividido la presentación en tres partes, un repaso de las principales epidemias y pandemias a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. Un segundo momento vamos a analizar los miedos colectivos ante las enfermedades, centrándonos en el caso actual. Y finalmente, que en realidad esto lo voy a tocar de manera escueta porque ya lo voy a venir comentando en los dos puntos anteriores, ¿no? Que son estos lineamientos para poder introducir esta temática en el currículo de educación secundaria, ¿no? Eh, Ahora, las epidemias en la historia. El hombre está en permanente diálogo con la enfermedad, porque es algo natural y que siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Y si nosotros nos ponemos a mirar hacia atrás, tres grandes, no solo epidemias, sino pandemias, y luego vamos a definir qué diferencia hay entre una epidemia y una pandemia, fueron, por ejemplo, la peste antoniniana
que se llamó así porque se dio durante el reinado del emperador Antonino Pío a fines del siglo II. Y esa peste coincidió con la crisis del Imperio Romano. Otra gran peste fue la peste negra del siglo XIV, que es más estudiada, ¿no?, por el impacto tan grande que tuvo, ¿no? 25% o más, algunos dicen que la mitad de la población europea eh, cayó debido a la difusión de esta epidemia. Y luego la más cercana que tenemos es la mal llamada gripe española, que en realidad se inició en un campamento en Kansas, en Estados Unidos, pero que como la difusión de las noticias se dio en España, la llamaron peste española o gripe española. Y se dio durante la Primera Guerra Mundial entre 1918 y 1920. Entonces, estas son epidemias de largo alcance, ¿no? Es decir, que se difundieron en un espacio bastante amplio. Y quería tomar el caso de la peste negra, que coincide justamente con la crisis del siglo XIV. Digo coincide porque a veces se piensa que fue el factor que llevó a la crisis, y nosotros sabemos que en historia no hay un solo factor, es decir, los procesos históricos son tan complejos que no se desarrollan a partir de una sola causa, sino múltiples causas. Y una de ellas fue la peste negra, que llegó desde el Mar Negro, desde el Asia, a través de los buques, de los barcos de comercio, y rápidamente se difundió en toda Europa a partir de las pulgas que difuminaban el virus, que además tenía tres manifestaciones, una más mortal que la otra, la peste pulmonar, la peste septicémica, es decir, habían diferentes formas, y la peste que atacaba los ganglios, por eso se le llamaba peste bubónica, porque se formaban allí unos bubones, que es el sistema de defensa del cuerpo que reaccionaba ante la enfermedad. Y entonces esto se difundió rápidamente por las rutas de comercio, por las rutas de comunicación en toda Europa. Y entre 1348 hasta 1349 prácticamente llega hasta el norte de Europa, hasta Inglaterra. Y tanto es así que esto generó un impacto incluso, no solamente en las estructuras sociales, económicas, políticas, sino también culturales y mentales. Una representación del triunfo de la muerte del artista Pieter Bruegel el Viejo refleja esta visión de la peste como una escena de guerra donde tenemos destrucción, muerte, eh, y es una escena pues como la del Apocalipsis prácticamente. Y tuvo una gran difusión. Ahí en la imagen se nota, por ejemplo, los famosos bubones de los que les hablaba. Pero bueno, esto es simplemente para darles un elemento que nos permita empezar a pensar esta temática. Incluso ahí está la representación de la mascarilla de esos tiempos, ¿no?, que difiere felizmente con nuestras mascarillas actuales, y el testimonio del doctor Rux de la época, ¿no?, donde señala cómo la peste ataca a toda suerte de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, débiles, robustos y acomodados, sin distinción. Entonces, bien, estas son, no tenemos
se comió el título, pero estas son, digamos, un poco las pestes universales, pero luego vamos a entrar a las epidemias que se producen también en el Perú. Y ahí en realidad les había puesto solo una imagen que ya llegó a abarcar toda la presentación para que también veamos, ¿no?, cómo una fonda en la capital tomada del natural. Cocina china. Fíjense esta representación de las revistas de la época. Y eso vamos a ver cómo se conecta con la actualidad y también con eh, una serie de epidemias que se dieron en nuestro país y que generaron pues eh, gran impacto. Entonces, después vamos a volver sobre esa imagen, pero acá les quería comentar varias cosas, ¿no? No, en la historia del Perú, las epidemias han acompañado también la evolución histórica del país. Desde la conquista española en el siglo XVI, tenemos que llegaron una serie de enfermedades que fueron la gripe, el sarampión, la viruela, la malaria. Prácticamente esto generó una caída demográfica muy fuerte porque el continente americano tenía una independencia en términos de enfermedades con respecto a Europa y otras zonas del globo. Entonces, al llegar los europeos al continente traen estas enfermedades, lo cual va a generar un colapso demográfico, que es el título del libro de David Noble Cook, que tiene el más importante estudio sobre esta temática. Pero a veces uno piensa que las epidemias que llegan en ese momento se desarrollan solo al momento del contacto, no. Las epidemias se dieron progresivamente a lo largo del siglo XVI, incluso hasta inicios del XVII. Entonces fueron diferentes momentos en que las epidemias fueron asolando a la población y sobre todo afectando a la población indígena que inicialmente no tenía los anticuerpos para esta enfermedad y no tenía, es decir, eran enfermedades desconocidas para el continente americano. Si nosotros vamos avanzando en la historia, y sobre esto hay estudios muy importantes sobre los que les comentaré, de Marcos Cueto, Jorge Locio y otros especialistas que han estudiado la historia de la salud y de la enfermedad en el caso peruano. Y luego de esto podemos dar un salto, por ejemplo, a la época republicana para estar un poco más cerca de la actualidad. En 1833, por ejemplo, azotó la epidemia de cólera. Y esta también fue bastante fuerte. En 1868, por ejemplo, tuvimos una epidemia de fiebre amarilla que arrojó alrededor de unos 6.000 muertos. Acá aprovecho para decir que la contabilización de los decesos por una epidemia es tan compleja en el presente como lo fue mucho más en el pasado. Entonces son estimaciones. En 1903 y hasta 1930 aproximadamente se produjo la epidemia de peste bubónica procedente de Bangkok y que prácticamente arrojó alrededor de 10.000 personas muertas. Y en ese momento también había hablado de la mal llamada gripe española, que en realidad era un tipo de influenza H1N1, a la cual se le dio mayor cobertura en España y por eso se le llamó así. Y en realidad
surge en un campamento militar en Kansas en mayo de 1918. Estamos ya en la Primera Guerra Mundial, y esta sí, vamos a ver que fue una pandemia. Tuvo de 50 a 90 millones de muertos, en el cálculo que más o menos se estima, 500 millones de infectados, y prácticamente era un tercio de la población mundial. Y claro, también, como en el caso actual, tuvo entre, digamos, jóvenes entre 20 y 40 años que eran asintomáticos, es decir, a quienes no se les manifestaban los síntomas, y por ende la difusión de la enfermedad fue mucho, digamos, mucho más rápida y veloz. Entonces, esta epidemia llegó al Perú en 1919 y prácticamente arrojó alrededor de unos 50.000 muertos. Se difundió no solamente en Lima, sino en Trujillo, en Iquitos, en Ica y en diversas partes. Si seguimos avanzando, tenemos también el impacto del SIDA, que el VIH es otro tipo de virus, de enfermedad, pero que también tuvo un impacto en nuestro país y ha sido investigado. En el año 1991, la epidemia del cólera, que muchos de pronto de los presentes hemos vivido, con unos 3.000 muertos. Ahora, no les estoy hablando de epidemias más focalizadas, como por ejemplo el dengue, en la zona de la Amazonía o del norte del país, donde azota frecuentemente. Entonces, esto simplemente para darles un recorrido rápidamente. No hemos visto todas las epidemias, pero sí para que ustedes tengan una imagen, una visión, que mientras se va desarrollando la historia del Perú, que muchas veces nosotros explicamos a nuestros estudiantes, así como la historia a nivel mundial, global, se van desarrollando estas epidemias y estas pandemias a lo largo del tiempo. Volvamos a nuestro PPT. Esta imagen justamente corresponde a una de las revistas más importantes en el Perú a inicios de siglo, que hace referencia a la epidemia o las epidemias de ese momento, culpabilizando a los chinos, la idea de la fonda china, lo que hoy día sería el chifa, ¿no? Por, digamos, preparar todo este tipo de animales. Esta idea que se ha difundido en la actual pandemia no era nueva, sino que ya en otras epidemias se buscó archivos expiatorios donde o hallaba el origen de estas patologías, de estas enfermedades. Pero luego comentaremos eso. Vamos a avanzar un poco más en nuestra explicación. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y esto es importante, y esto los alumnos lo tienen que entender, entre una epidemia y una pandemia, e incluso una pandemia global, como la que actualmente nos aqueja, porque ahora el mundo está globalizado, lo que implica que está interconectado, está estrechamente vinculado, relacionado por los transportes, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a definir la pandemia por 3 elementos básicos. Hay más elementos, pero vamos a tomar los básicos. Primeramente, la extensión. Abarca varios continentes. Si ustedes bien recuerdan, cuando la Organización Mundial de la Salud en marzo dijo que nos hallábamos ante una pandemia, ¿no? El 11 de marzo,
Fíjense que antes de eso se sospechaba que lo era, pero no había esta declaración oficial, porque no toda epidemia, que las ha habido muchas y las hay muchas a lo largo de la historia, se convierte en una pandemia. Para que se convierta en una pandemia debe abarcar varios continentes, que es lo que estamos presenciando hoy día. Segundo elemento, la transmisión. Ya no se queda solamente en la transmisión que viene, por ejemplo, como ha ocurrido ahora, a través de los transportes, los aéreos, por ejemplo, ¿no? Que unen a los diferentes continentes, sino que ya se empieza a desarrollar lo que se llama una transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? A nivel del propio espacio, del propio país, del propio continente. Y un elemento de carácter histórico que quiero incluir, que tiene que ver con la profundidad de la enfermedad. Generalmente, estas epidemias o pandemias coinciden con una crisis de mayor envergadura. Obviamente son también un factor que la causa, no el único. A veces las pandemias lo que hacen es visibilizar las contradicciones de las estructuras. Les pongo un ejemplo, el caso del Perú. La pandemia actual no es que ha creado todos los problemas que tenemos, sino los ha agudizado y los ha evidenciado. ¿Ok? Entonces, estos elementos nos permiten comprender por qué en el caso del COVID-19 estamos ante una pandemia global y además en este caso se trata de un virus de reciente aparición, como decía en su libro Carlo Cipolla sobre el tema de las enfermedades en Europa, es un enemigo invisible y eso es lo que dificulta más su control y su remisión, porque es un virus además muy eficiente y extremadamente veloz en su propagación. Tiene un periodo de incubación prolongado que si bien se manifiesta al quinto, al séptimo día, en los asintomáticos no, y dura 14 días. La presencia de asintomáticos, como veíamos en el caso de la gripe española, por ejemplo, también facilita su difusión. Y el hecho de que no se vean señales tangibles de tener el virus. Es más, hay más características, pero estas ya nosotros las hemos visto, las vemos en todas las noticias y la información que hemos ido recibiendo a lo largo de este tiempo. Pero ahora pasamos a un segundo punto, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, tal vez a nivel del chat, ¿no? Sí, lo vamos a hacer posteriormente, dice Jorge Burgos. De todas maneras, ya estoy viendo las preguntas y vamos a abordar esos temas. Pero sí, vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, visto este panorama, ¿no? Vamos a entender un aspecto que particularmente me interesa por mi investigación, porque es a lo que yo he dedicado una parte de mi investigación, el tema de los miedos colectivos a lo largo de la historia. Vamos a empezar definiendo qué es el miedo. El miedo es un sentimiento de inseguridad producido por una causa identificada, sea real o imaginaria, que se considera una amenaza a la integridad de la persona o de la comunidad. ¿Por qué digo real o imaginaria? Puede ser una amenaza real. Tenemos miedo a los trastornos de la naturaleza, terremotos, temblores, huracanes, inundaciones, tsunamis, etc. Pero también puede ser algo ficticio, imaginado, que se percibe como un temor,
pero que en realidad no es una amenaza. Les pongo un ejemplo histórico. En la Segunda Guerra Mundial, en Lima, empezó a correr el rumor de que los japoneses afincados en la capital, en sus negocios escondían armas que iban a derrocar al gobierno y que iban a tomar el poder. Y en ese momento, claro, el Perú a favor de los aliados, ¿no? Y en contra de los países del eje, bueno, pues la gente, hubo un impacto de esta teoría pues del complot en la población y atacaron a los japoneses y sus negocios en ese momento. Es decir, la amenaza no tenía ninguna base real, pero la gente lo sintió como una amenaza porque lo percibía como algo real. Entonces, este elemento del miedo hay que tenerlo en consideración. Porque además vamos a ver que los miedos se pueden instrumentalizar a favor o al servicio del poder. Pero ojo, no hagamos como la historiografía tradicional lo hizo, equiparar miedo con cobardía. No tienen que ver. El temor es un sentimiento natural y a la vez ambiguo, porque puede llevar a la autoconservación, pero también a la autodestrucción. O sea, es como los sentimientos, un sentimiento complejo. Por eso hay que estudiarlo desde una perspectiva social y cultural. Para eso les voy a dejar ahí un enlace de una clase que di para los estudiantes de historia, donde explico con mayor detalle y profundidad qué es el miedo, cómo estudiarlo, la tipología de los miedos colectivos a lo largo de la historia. Pero vamos a avanzar. Un elemento importante que también hay que entender es que el miedo tiene su contraparte. Es decir, este sentimiento de inseguridad tiene su contrapeso, que es el sentimiento de seguridad. Y ese es un elemento muy importante en las sociedades a lo largo de la historia, como veremos, ¿no? Este tema lo hemos abordado en un libro que edité el 2005, El miedo en el Perú, siglos XVI al XX, donde diversos especialistas que ustedes deben conocer, como Bernard Lavallée, Jeffrey Klaver, Scarlett O'Phelan y varios estudiosos abordan los temores a lo largo de la historia del Perú. Y vamos a ver que el miedo está también conectado con otro sentimiento muy potente, porque es una pasión destructiva, ¿no? Que se orienta a la destrucción del objeto odiado, que es el odio, que también hemos estudiado con varios colegas e investigadores en el libro El odio y el perdón en el Perú. Muy bien, entonces ya les voy comentando sobre la bibliografía, pero vamos a centrarnos en el miedo principal que queremos analizar en esta disertación, que es el miedo a la enfermedad, que es un miedo que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia, como vimos, ¿no? Y que se manifiesta en el temor al contagio, es decir, a contraer la enfermedad, y ese temor revela un miedo más profundo en el hombre, que es el miedo a la muerte. Este es un elemento muy importante. El miedo a la muerte es el miedo mayor que tendría el ser humano, ¿no? El miedo a morir. Y bueno, a raíz de estos temores, el ser humano siempre trata de explicarse el origen de las epidemias, la naturaleza de las enfermedades. Y a lo largo del tiempo han habido
interpretaciones religiosas, estas eran muy fuertes, ¿no? Incluso si se siguen manteniendo hasta el día de hoy, pero con menos peso en una sociedad más secularizada que, pongamos, aquella de la antigüedad o de la Edad Media. Pero igual, la idea de que es un castigo divino, que es producto de la ira de Dios, es un elemento muy fuerte, ¿no? Por eso antiguamente, para aplacar la ira de Dios, se sacaban las procesiones, los flagelantes salían, eh, se hacían las misas, etcétera. Junto a estas interpretaciones, también surgieron las interpretaciones científicas que fueron desarrollándose a la par del desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que explican la aparición de la enfermedad a partir de la ciencia. Pero junto con eso, como hemos presenciado en la actualidad, se han difundido las teorías del complot y la conspiración. ¿Qué teorías son estas? Es decir, la epidemia se origina en fue creada en un laboratorio, en la guerra estratégica entre China y Estados Unidos, como se ha dicho en la actualidad, pero antiguamente también, ¿no? Se pensaba que determinadas epidemias fueron originadas por los judíos que estaban en contra de la sociedad cristiana o por eh, otros grupos como vimos en la imagen los chinos o los herejes, las brujas, los gitanos que habían envenenado las aguas. Entonces hay la confluencia de estas distintas teorías o interpretaciones de la enfermedad a lo largo del tiempo que llegan hasta hoy día, ¿no? Por eso a mis estudiantes que este año les he dado a leer un capítulo de Jean Delumeau, es el gran historiador de los miedos que sistematiza el miedo a lo largo de la historia y tiene un capítulo en su libro, El miedo en Occidente, que es tipología de los comportamientos colectivos en tiempos de peste. Es impresionante porque lo que ocurría en la época moderna, estamos hablando del siglo XIV hasta el XVIII, aunque el autor habla también de casos del siglo XIX, pero básicamente es ese periodo, es muy similar a lo que estamos viviendo hoy, salvando las distancias. Muy bien, entonces fíjense lo que va a originar este temor a la enfermedad. Pero otra cosa que dice Jean Delumeau, y no es el único que estudia los temores, recordemos que todos aquellos especialistas de la historia de la medicina y de la salud que han estudiado las enfermedades siempre abordan de alguna u otra manera, a veces tangencialmente, el tema de los temores. Pero Jean Delumeau nos dice algo interesante. Un miedo no viene solo, hay un tren de miedos. ¿Qué quiere decir? Que es como una locomotora que avanza con una serie de miedos. Y un temor va a manifestar diversos miedos, diversos temores, que van a ser alimentados por la incertidumbre, ¿no? Como nos ha ocurrido este año, por ejemplo, y que van a generar comportamientos colectivos muy típicos o característicos de estos momentos de peste, epidemia o pandemia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar mencionando un poco, haciendo una disección de estos temores y de estos miedos. Primero, el temor a la enfermedad y a la muerte. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar porque este es central. Y que además está mediado por el temor al contagio. Y esto se conecta con una serie de actitudes, como veremos, la desconfianza, la ruptura de los lazos familiares,
o la separación, ¿no? Porque se cierran los lugares, la gente no se puede reunir. Esto ha ocurrido históricamente, no es primera vez que se vive. Lo que pasa, y eso lo digo en un testimonio que me pidieron para un libro que va a salir próximamente, eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, yo cuando he dictado estos temas a los estudiantes a lo largo del tiempo, lo veíamos como algo lejano. Cuando yo les hablaba de la peste antoniniana o la peste negra o las epidemias que generan el colapso demográfico en el Perú en el siglo XVI, lo veíamos como algo lejano. En cambio, vivirlo implica una aproximación diferente y más cercana a esta temática, ¿no? Que antes veíamos lejana. Entonces, yo creo que ese es un elemento que hay que también transmitir al estudiante para que pueda reflexionar a partir de lo que está viviendo y desde una perspectiva histórica lo que se ha vivido en otras épocas, otros tiempos en la historia y cómo esto ha afectado el devenir de las sociedades en el tiempo. Pero esto se vincula a otro elemento, el temor al hambre y a la escasez. Lo que hemos visto ha ocurrido en la mayor parte de las epidemias y sobre todo en las pandemias que he mencionado, las compras compulsivas por el temor a la escasez y al hambre, ¿no? Que antiguamente era uno de los grandes miedos también, el miedo al hambre, a no tener que comer. Los saqueos de los negocios también. Esta situación es un disparador para los saqueos. El acaparamiento de productos por parte de la gente por el temor a quedarse sin abastecimiento. Y acá les pongo un ejemplo de la pandemia actual. El papel higiénico, la compra exagerada de papel higiénico, que es interesante porque está revelando un temor a perder el confort, este contraste entre animalidad y civilización, barbarie y civilización, porque, bueno, es un, un elemento que sirve para poder limpiarse, ¿no? Cuando uno hace sus necesidades primarias, pero también tiene que ver con el confort burgués, ¿no? Con todo lo que trae el capitalismo, el neoliberalismo actual, ¿no? Muchos se preguntaban por qué esa obsesión por el papel higiénico y acaparar tanta cantidad, ¿no? Más que por la comida en un primer momento, ¿no? Pero esto también se conecta con otro temor, que es a la desestructuración económica y social, aunque acá he puesto más la parte económica. La inflación, el alza de los precios, el hecho de perder, no he puesto ahí el desempleo, y la pérdida de estatus y de confort, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero también el temor a la caída de la economía nacional, justo la primera pregunta que hemos tenido ha sido sobre ese tema, y la caída también del sistema económico mundial, ¿no? Entonces, a veces ha habido mayor preocupación por la economía que por la salud, ¿no? Eso hemos presenciado. Y estos elementos están en las epidemias anteriores. Siguiente punto, el temor a la subversión ante la autoridad. Es decir, cómo la autoridad tiene que dar una serie de medidas restrictivas y prohibiciones, esto llega a los motines en las cárceles que vimos en varios países, las protestas de la población frente a las medidas de control o las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla o ponerse la vacuna. Entonces, esto ha ocurrido en otros casos también, ¿no? Incluso rebeliones, ¿no? Frente a esta situación. Pero también el miedo a la autoridad como agente subversivo, en el sentido de que el miedo genera una subversión de múltiples aspectos, ¿no? Ahí está
el trabajo, el artículo del profesor Fernando Rosas en el libro del miedo en el Perú. Y entonces es el miedo dirigido hacia el propio Estado, porque además las leyes se ponen se adecúan al estado de emergencia, el temor a la policía o al ejército y a los excesos que puedan cometer. Y luego también los temores, todos estos temores, y no he hablado tanto de los sociales originados por la cuarentena, las restricciones que pueden llevar a un debilitamiento de los lazos familiares, de los lazos amicales, de compadrazgo, por el tema de la desconfianza, la separación que esto produce, y porque finalmente una pandemia genera una dislocación del cuerpo social y también a nivel psíquico, ¿no? En la mentalidad. Pero esto también es alimentado por los rumores y las falsas noticias que antiguamente iban de boca en boca sobre todo, o en ciertos textos escritos como folletos, pasquines, pero que el día de hoy circulan con mayor rapidez en las redes sociales, bueno, también en la radio o la televisión antiguamente, ¿no? Entonces, estos elementos lo que hacen es generar mayor temor. Y como dice Carlo Ginzburg, en una sociedad como la actual, donde estamos en una época de post-verdad, donde aquello que aparece en redes termina siendo percibido, entendido como cierto, entonces es un problema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las reacciones ante esta situación? Las reacciones pasan por varias, ¿no? Negar o minimizar la gravedad de los hechos, ¿no? La gravedad, y eso es lo que vimos inicialmente, ¿no? No, por qué esta epidemia terminó convirtiéndose en pandemia y cómo la gente reaccionó al inicio, pensando que el confinamiento o la epidemia iba a durar máximo 2 semanas, un mes, cuando este tipo de procesos duran más de un año, 1, 2, hasta 3, depende de cómo se vayan manejando y controlando, ¿no? Y fíjense que estamos en una época de gran avance de la ciencia. Pero también genera múltiples reacciones. Las voy a ir enumerando porque estamos con el tiempo. Activan redes de solidaridad, no solamente acciones egoístas como la que hemos visto de acaparar productos, sino también la activación de redes de apoyo, solidaridad para enfrentar la situación. O sea, es complejo porque hay comportamientos que van de un extremo al otro, ojo, no tienen una lógica necesariamente racional, eso hay que comprender desde las mentalidades. Evidentemente las medidas para evitar el contagio. Y acá un poco atendiendo a la pregunta que me hacía uno de los oyentes o del público, la cuarentena. Fíjense que estamos en el siglo XXI y estamos combatiendo, y sobre todo inicialmente se combatió el coronavirus con la medida más antigua, que es la cuarentena, que era la medida que, y el nombre viene justamente ahí de los 40 días y después se empezó a utilizar para cualquier medida de aislamiento social para evitar el contagio. Y eso tiene que ver justamente con la peste negra de la que les hablaba hace un momento. Pero estamos combatiendo la enfermedad con la medida más antigua, ¿no? Que es la cuarentena, el distanciamiento social, aparte del uso de mascarillas, la medida de higiene, las restricciones de espacios, lugares, etcétera. Pero también hay otros elementos que el hombre manifiesta. Una de estas reacciones, no voy a poder extenderme, pero
Luego les puedo pasar un link a un conversatorio que tuvimos sobre el tema, y además que está desarrollado en el texto de Marcel Velázquez sobre los hijos de la peste, que es el tema de la búsqueda de chivos expiatorios, que reflejan el racismo, el clasismo preexistente en nuestras sociedades. Porque, y esto ocurrió también en las epidemias anteriores. Y se buscan grupos étnicos, por ejemplo, en el caso de los chinos, para la peste bubónica, o se buscan eh, las clases populares y su poca higiene en la difusión del virus. Entonces, o también los indios, la población afrodescendiente, como vehículos de difusión de la enfermedad. Y eso ha ocurrido en nuestro país históricamente, incluso en el caso del SIDA. Solamente tachar a los homosexuales como los difusores de la enfermedad. Entonces, ahí es lo que señalaba Gonzalo Portocarrero, este fundamento invisible de la sociedad, este racismo que también analiza Nelson Manrique, que está muy presente y que en momentos críticos aflora, ¿no? Este problema estructural porque se están buscando los chivos expiatorios, eh, es decir, los culpables de la epidemia, los culpables de la enfermedad, y en muchos casos esto termina también porque el miedo lleva a la violencia, el miedo lleva al odio, y no siempre, pero puede derivar en actitudes violentas, ¿no? Pero también la gente puede convertirse en héroe, es decir, aquellos que tienen actos heroicos, como el sacerdote en Italia que dona su respirador a un chico más joven para que se salve y él termina muriendo, o actitudes suicidas, como algunas enfermeras bastante jóvenes o doctoras bastante jóvenes en Estados Unidos que luego de la primera ola terminan suicidándose porque no resisten el impacto emocional de haber estado en la primera línea del combate de la enfermedad, ¿no? Y en un país que ya está bordeando pues una cantidad enorme de muertos. Pero también la enfermedad origina no verla o también huir. Las migraciones, que son un arma de doble filo porque el movimiento de personas genera que el virus se expanda, como ha ocurrido en este caso y como ocurrió en casos pasados, ¿no? Otro tipo de reacciones, la expulsión de extranjeros, de mendigos, de gente pobre o su reclusión también, ¿no? O este tipo de actitudes como matar en masa animales. Vieron en Cajamarca cómo a inicios de la pandemia se mataron muchísimos murciélagos, temiendo que ellos fueran los difusores de la enfermedad, como ocurrió en el siglo XIV cuando mataron a perros y gatos, pero fue peor porque eso generó que llegaran más ratas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas reacciones, junto con las medidas que se producen para mitigar el impacto de la peste, el cierre de establecimientos, la prohibición de reuniones, fiestas, la separación de las personas, van a instalar una desconfianza, van a hacer que se abandonen las costumbres. Por ejemplo, ahora que vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente va a haber un cambio si nos queremos cuidar. Entonces, eso ha ocurrido en otros momentos. Y un elemento también muy importante que estudia
la historia de la salud, la enfermedad y de las mentalidades, la abolición de la muerte personalizada. Hemos visto estas imágenes de cómo en Bérgamo, Italia, iban los carros llevando a los fallecidos, como en Nueva York, por ejemplo, se tuvo que eh, prácticamente improvisar, ya no solo hospitales, sino improvisar cementerios, y ya los deudos, como hemos visto en nuestro país, la desesperación porque no pueden despedir a sus seres queridos con el entierro y la pompa fúnebre acostumbrada. Entonces, este también es un elemento fuerte. Los estoicos, que van al exceso, ¿no? Bueno, carpe diem, vivir, disfrutar la vida, porque hay una noción de que la vida es corta, entonces carpe diem, hay que disfrutar. Y otros más bien estoicos. Así como hay el desaliento y por otro lado la locura, ¿no? Es decir, actitudes poco racionales, ¿no? Todos estos elementos nos muestran lo que les decía antes, ¿no? Cómo la peste va desestructurando la sociedad y va sacudiendo las bases del psiquismo hasta acostumbrarse, ojo, a la nueva normalidad. Y mientras tanto también, eh, como los medios para lograr la seguridad, ¿no? La cuarentena, ya expliqué cómo es el método más antiguo, la estructura sanitaria con personal especializado, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ¿no? Y con todos los implementos, las vacunas, ¿no? Las medidas restrictivas y las prohibiciones que se van implementando en función de lo que recomienden los médicos, infectólogos, epidemiólogos y demás especialistas, ¿no? Pero ahí no he mencionado otras medidas de seguridad como la religión y, digamos, otros elementos que le dan seguridad al hombre, que no son solamente aquellos que ofrece o brinda la ciencia, ¿no? Entonces, este es otro tema también a enfocar, a tratar, ¿no? Entonces, creo que este panorama nos da una imagen de cómo abordar este tema. Habría mucho más que decir, pero tenemos el tiempo limitado, pero sí quiero mencionar que me parece importante integrar este tema en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, porque este tema nos va a acompañar un buen tiempo, no se va a solucionar pronto. Y además el impacto que ha habido en las estructuras de enseñanza a nivel escolar y en todos los niveles ha sido muy fuerte por la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y eh, esto creo que debe ser motivo de una reflexión profunda por parte de docentes y de estudiantes que puedan asimilar y pensar esta situación, que es la situación que, como les digo, nos va a acompañar todavía por un tiempo. Entonces, solo 3 elementos, pero yo creo que en la conversación, en la discusión, pueden salir muchos más. Un primer elemento es, como ya les venía diciendo, que este tema es un tema transversal e interdisciplinario, que lo podemos enfocar desde múltiples perspectivas. Acá yo les he ofrecido una visión histórica, ¿no? Sobre todo concentrada en los miedos, los temores, para entender lo que hemos ido pasando y lo que seguiremos pasando en el tiempo que venga, ¿no?
Pero se puede enfocar desde la historia, he hecho algunas precisiones desde la historia de la salud y la enfermedad, se puede enfocar desde los valores, se puede enfocar desde la geografía, ¿no? Desde, digamos, desde una manera mucho más transversal y holística, ¿no? Es decir, cómo a través de la epidemia podemos entender la sociedad que nos rodea y una serie de elementos que la constituyen. Esa es una, como decía Marcel Mauss, un hecho social total, ¿no? Es decir, a través de la epidemia podemos analizar múltiples aspectos. Y eso que no he hablado del político, que también nos ha azotado ahora a fin de año y que está conectado también con la pandemia. No son fenómenos desconectados, también están conectados. Entonces, bueno, este es un elemento. Luego, contamos con fuentes, bibliografía y recursos didácticos como para enfrentar el tema, ¿no? Como ya el grupo o el equipo de Historia para Maestros de los chicos les van a mostrar, ¿no? En la segunda parte de esta sesión. Y luego, porque eso permite desarrollar diversas competencias del estudiante, no solo desde la perspectiva del pensamiento histórico que van a desarrollar o el pensamiento crítico en función de esto, sino otra serie de competencias de análisis de sus propias circunstancias de vida y también no solo la resolución de problemas, sino cómo proponer soluciones a dichos problemas, ¿no? Cuando he trabajado con mis estudiantes a nivel universitario, estos temas en el pregrado, estudios generales, la facultad y luego en el posgrado, ha sido muy interesante, ¿no? Lo que ha salido de esa reflexión profunda sobre la temática, ¿no? Entonces creo que es un reto para las docentes y para la educación básica incluir estos elementos. Creo que vamos, sí, disculpen que ya creo que estamos con el tiempo. Bueno, voy a ir concluyendo y vamos a pasar varios materiales. Bueno, en cuanto a la bibliografía, el estudio histórico del miedo se debe a la obra de Jean Delomeau, El miedo en Occidente. Y sobre todo les recomiendo el capítulo 3, que se los puedo alcanzar, lo tengo digitalizado, tipología de los comportamientos colectivos en tiempos de peste, porque prácticamente mucho de lo que ocurre en esa época, salvando las distancias, ocurre ahora. Entonces ahí podemos encontrar continuidades y también cambios. Entonces es una lectura que sirve de mucho. Luego, en cuanto a los miedos en el Perú, ya les hablé del libro del miedo en el Perú, el del odio. Estos están de acceso libre, o sea que también lo he pasado a los estudiantes para que a su vez se los den a ustedes para que los puedan utilizar si quieren profundizar sobre el concepto de miedo, los tipos de miedo, cómo se manifiestan a lo largo del tiempo histórico. Y en ese libro hay un texto introductorio de autoría de Fernando Rosas Moscoso, que es mi padre, El miedo en la historia, lineamientos generales para su estudio que les puede servir. Yo también tengo otro que les voy a alcanzar sobre las bases teóricas y metodológicas para el estudio del miedo, que eso les puede dar luces. Y luego es muy importante todo lo producido por todo un grupo de importantes historiadores de la enfermedad y la salud.
Marcos Cueto, sobre todo Jorge Locio, y luego hay toda una generación de varios especialistas que han sido mis estudiantes, que han hecho sus tesis en esos temas. Eduardo Barriga, Juan Lang, em, em, en fin, hay una lista bastante larga y entonces tenemos muchos estudios al respecto para poder incorporar estos temas a la enseñanza. Luego está el reciente libro de Marcel Velázquez sobre los hijos de la peste, que acaba de salir, y una cosa muy importante para las fuentes, y acá voy a dejar de compartir un momento esto. Jorge, tú me avisas, creo que ya me pasé del tiempo. Sí, A ver, si gusta puede extenderse un poquito más en lo que vamos juntando algunas preguntas. Hay ya, algunas ya en espera. ya, perfecto. Entonces voy a terminar con esto y luego pasar, quiero compartir pantalla. Fíjense ustedes ahí, se ve la pantalla del... Este es el archivo COVID-19 Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este archivo ustedes pueden encontrar noticias, caricaturas de las diversas epidemias como esa que les he mostrado, ¿no? De las diversas epidemias que han azotado el Perú. Yo les había mostrado esta. ¿Lo ven en pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces, y también a nivel mundial. Y este archivo es muy valioso por la cantidad de imágenes. Fíjense acá, tienen testimonios imaginarios, violencias, también sanmarquinos, galería de imágenes, y acá pueden colaborar con el archivo. Entonces me parece que ha sido un gran esfuerzo que nos da elementos visuales para poder, les muestro alguno más, por ejemplo, ¿no? Imaginarios, y acá hay muchas imágenes, ¿no? De cómo aparece representado actualmente el virus. Yo ya no lo llegué a poner en la presentación porque quería irles mostrando el archivo, pero bueno, el tiempo ha sido un poco corto para hacerlo, pero ahí tienen la representación para que se den una idea. Entonces, el acceso a este archivo digital les puede servir para que los estudiantes analicen, ¿no? Estas representaciones actuales de lo que es el virus y hagan un análisis a partir de la imagen. ¿Ok? Muy bien, pero les quería mostrar una última cosa. Un segundito. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya, perfecto, para ir terminando, ¿no? Muy bien, acá tienen la dirección a este archivo. Entonces, claro, ya era lo último. Lo que no he puesto aquí, que sería lo último que nos va a servir, son los enlaces a una serie de conversatorios, conferencias, ponencias, por ejemplo, las que se han desarrollado en el Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUC, que fue el 30 coloquio, y que están en la página de Historia para Maestros. Estos pueden ser muy útiles, y otros videos de ponencias acerca del tema que han realizado Marcos Cueto, Jorge Locio, la que les habla, que también son útiles para utilizarlos didácticamente. Bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir estas reflexiones, acerca de eh, las epidemias y los miedos en la historia, y más precisamente en la historia del Perú, hasta llegar
a la actualidad y creo que podemos tener ahora un espacio para poder comentar algunos aspectos que no hayan quedado claros o sobre los que quieran mayor información o material. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la interesante presentación. A continuación voy a proceder a leer algunas, o bueno, todas las preguntas que han estado comentando los participantes durante la exposición. La primera pregunta, proveniente de Jorge Tupa, es ¿cómo afecta la economía en general estas epidemias? ¿También hubo cuarentena en ese entonces? Entonces, procedemos una por una, ¿no, Jorge? Sí, O me claro, para lees varias. mantener un orden, Ya, una por una. ya, perfecto. Entonces, bueno, ya yo luego las vinculo, las relaciono. Como vimos, sí, las epidemias tienen un impacto en la economía. Por eso, los temores que generan un temor muy fuerte, y fíjense como la actual que estamos viviendo, es el miedo a la crisis económica, el miedo al desempleo, a la escasez, a incluso un colapso del sistema económico mundial. Y ese es un elemento real, sí, porque evidentemente las epidemias y pandemias afectan la economía. En los casos, y también depende de el alcance y la profundidad de la epidemia, ¿no? Eso también, porque no solamente afecta en el sentido de que hay que movilizar recursos para poder detener el avance del virus, encontrar la vacuna, el gasto en implementos, sino el hecho de que las cuarentenas, las medidas de restricción, de aislamiento social, van a afectar directamente una serie de actividades que no se van a poder desarrollar con normalidad. Y ese es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Un gran freno y felizmente en el caso nuestro teníamos ahorros y estamos gastando los ahorros de años de bonanza anteriores. Pero sí hay un efecto económico pero es, digamos, es complejo, porque no es una causa-efecto. En historia y en el presente también, las realidades son complejas, no es tan fácil causa-efecto, ¿no? Porque les pongo un caso. El hecho mismo de que nuestra infraestructura sanitaria, y no solamente en nuestro país, a nivel de muchas regiones del mundo, no tenga una precariedad que ha respondido a una serie de políticas que han puesto en segundo plano la salud de la población, que otros aspectos como el desarrollo económico, por ejemplo, ha hecho que lleguemos a la situación de una pandemia que además no es una sorpresa, porque los especialistas ya estaban advirtiendo que algo así se podía producir. Y otra cosa que pueden también hacer ver a sus estudiantes para discutirla, no la puse ahí, es la película de Soderbergh, que es muy buena, Contagio. Yo la vi en el año 2012 y me parecía de ficción. Bueno, todo lo que hemos vivido este año y lo que seguiremos viviendo, gran parte está recogida en esta película que ahora que la volví a ver en medio de la pandemia me pareció mucho mejor que cuando la vi inicialmente. Entonces también el análisis de una película, no solo de fuentes escritas como La peste de Albert Camus o las fuentes visuales que hemos visto del archivo COVID de la Universidad de San Marcos, nos pueden servir para reflexionar sobre estas temáticas que además tienen un fin práctico, ¿no? Entonces, evidentemente afecta la economía, pero ojo,
no hacer cuarentena también afectaría la economía de otras maneras. Por eso son vínculos muy, muy complejos los que se establecen, pero en el pasado también, en las pandemias que se han producido, la economía venía afectada. Solo para ponerles un caso, en el siglo XVI, cuando se da la caída demográfica, el colapso demográfico, acuérdense que en la sociedad que se va estructurando luego de la conquista, la mano de obra indígena era fundamental en las actividades económicas de los españoles y bueno, para la propia subsistencia indígena. Entonces la economía sí se ve afectada por esta baja demográfica, ¿no? Claro, en el pasado las crisis agrícolas que se debían al mal clima y la baja demográfica debido a las epidemias eran motivos de una crisis general, porque estamos frente a crisis de tipo antiguo o de antiguo tipo, en sociedades donde la base de la economía son la actividad agrícola. Claro, ahora estamos en un panorama diferente, pero igual afecta, ¿no? A la economía en general, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es, según las antiguas pandemias y epidemias, ¿cuándo, en qué momentos se dirá que llegará esta nueva normalidad? Y va Bueno, relacionada a, disculpa, a la siguiente pregunta también, que, bueno, la planteó la misma persona. Así como en la antigüedad usaron máscaras para la peste, ¿en qué momento dejaremos de usar las mascarillas que usamos ahora? sí. Bueno, hay especialistas que puedan responder esa pregunta, pero desde el punto de vista histórico de lo que he estudiado y bueno, del estar informado en la actualidad, primero que ya estamos en una nueva normalidad hace un tiempo. Es decir, después del impacto inicial y de no creer, de no entender de pronto cómo se desenvuelve una pandemia, ahora ya la gente ha más o menos entendido, se ha acostumbrado, ¿no? Entonces ya estamos en una nueva normalidad. Yo le pasé a Jorge un texto, y si no te lo pasé, te lo puedo pasar, que sacó el Ministerio de Salud sobre la nueva normalidad ya hace algunos meses, que también es una herramienta interesante para trabajar con los estudiantes, porque ahí aborda diversos temas, incluso hay uno dedicado al impacto en la juventud, ¿no? De esta nueva situación. ¿Cuál es el impacto? Entonces, eso ya está dado, es decir, ya estamos en una nueva normalidad que nos va a ir acompañando. Y un elemento de esta nueva normalidad es un poco todavía la incertidumbre. Por eso la pregunta que me hacen, es decir, como cada cierto tiempo deben cambiar las medidas restrictivas y para el control de la epidemia, porque no se puede dejar así a la libre, como se decía para el caso de Suecia, no, que se contagien todos. Ya se vio que eso no funciona. Eh, Cada cierto tiempo hay que adecuarse a nuevas medidas que restringen evidentemente la libertad. Y esta es la nueva normalidad, que hay que estar pendientes de cuidar nuestra salud y la del entorno. Y en este sentido hay otro componente importante. Las sociedades más individualistas tenderán a preocuparse más por la propia salud de cada individuo. Pero digamos como la nuestra, en varias regiones del país, que es más comunitaria, solidaria, porque no se trata solo de cuidar tu salud, sino la de tu entorno, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay diferentes comportamientos, pero ya estamos en la nueva normalidad que por lo menos nos va a acompañar todo el próximo año y, bueno, no quiero hacer aguafiestas, y el subsiguiente. Es decir, muchos se esperanzan en la llegada de la vacuna, pero incluso vacunar
a una cantidad enorme de población, prácticamente a todo el globo, no se hace en poco tiempo. Es decir, es todo un proceso, ¿no? Por eso les decía, vean la película, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Hay que tener paciencia, por eso hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad que ya está en curso y vivir dentro de estas, digamos, alertas, normas, restricciones sanitarias, ¿no? La siguiente pregunta llega por parte de Peter Segarra y nos comenta, si la historia de la humanidad ha atravesado constantes epidemias, ¿por qué el recuerdo de sus impactos no forman parte de los imaginarios en el tiempo presente? Bueno, sí, muy buena pregunta, como las anteriores, ¿no? Creo que por eso lancé este tema, ¿no? El análisis de los miedos, los temores frente a las epidemias, porque creo que es un elemento que tenemos que incorporar e integrar, ya no solo como en la vida cotidiana, la nueva normalidad, sino a nuestra reflexión y análisis de nuestro entorno inmediato y del pasado. Esta línea de trabajo, por ejemplo, de la historia de las epidemias, donde hay, como les decía, grandes especialistas, Marcos Cueto, Jorge Locio y toda una nueva generación que está investigando el tema, no solo en el Perú, sino fuera, Patricia Palma en Chile y mucha otra gente, nos muestran cómo esto se ha dado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y alertan sobre lo que se puede producir. Entonces yo creo que sí hay que estar atento a esto, es una dimensión que en una visión más clásica o tradicional de la historia no se había integrado, porque hoy día vemos al ser humano desde múltiples puntos de vista, incluso su cuerpo, su biología, su salud, su enfermedad. Antiguamente en la historia no, porque se veía la historia política o militar, institucional, donde este tipo de temas como la enfermedad o los miedos no tenían cabida. Pero con los cambios profundos que se produjeron en la historiografía a fines del siglo pasado, del siglo XX, ahora tenemos un terreno recorrido muy rico, ¿no? Y no solo hay que escuchar a los historiadores, sino también a los especialistas en epidemias, a los médicos, a los infectólogos, que ya habían advertido que una pandemia se podía producir. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Entre ellos, por ejemplo, el manejo abusivo que hemos tenido los seres humanos con respecto a nuestro medio ambiente, ¿no? Y lo que es la vida moderna, la vida actual, ¿no? Entonces, creo que la falta de conciencia de este aspecto de la salud, que no solamente está en el hombre, en el ser humano común y corriente, sino también incluso en los gobiernos, ¿no? Que han invertido cada vez menos en infraestructuras sanitarias, cada vez menos en salud, o no han hecho caso de las indicaciones que ha dado la OMS y que han dado además las epidemias que hace poco tiempo se dieron en toda la zona, por ejemplo, asiática, ¿no? Eh, Creo que la vida actual tiende a que no se vea este lado. Y por eso me parece sumamente importante introducirlo no solo en la educación básica, sino en la educación superior, para que la gente conozca, entienda y tampoco se deje llevar por las teorías del complot o de la conspiración, por los rumores, las falsas noticias que eh, están pues generando una serie de problemas, ¿no?
Sí, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Parece que se... Ah, sí, lo hemos perdido, pero bueno, vamos a ver si hay, puedo ver en el chat si hay alguna Sí, otra pregunta. Sí, Fabia. sí, Jorge creo que se ha desconectado, pero yo voy a hacer la siguiente pregunta que viene de Facebook. De Yoli, dice, ¿en qué año fue la primera pandemia? Yo he mencionado algunas pandemias, ¿no? Saltantes, ¿no? La, bueno, la del Imperio Romano, pero podemos decir que pandemias en nuestra historia, digamos, a nivel del Perú más fuertes se han dado en el siglo XVI con la conquista, y está el trabajo de David Noble Cook, que me faltó poner en la bibliografía, sobre el colapso demográfico de la conquista y la mal llamada gripe española que llega al Perú en 1919. Ahora, también ha habido otras que he mencionado, ¿no? La de la peste bubónica fue particularmente fuerte, se las mencioné. Entre 1903 y 30, porque además a veces nosotros esperamos que una epidemia sea focalizada a un momento específico. A veces va, viene o se queda simplemente acompañándote. ¿No? Algunas enfermedades han logrado ser erradicadas, como el cólera, por ejemplo, pero otras enfermedades continúan habitando con nosotros, que es un poco el caso del coronavirus actualmente, ¿no? Ha llegado y se va a quedar por un tiempo, ¿no? Como dicen los especialistas. Entonces, entre las más fuertes veo estas, ¿no? La gripe española, y en el siglo XX y en el XIX la peste bubónica, y en fin, ¿no? Entonces, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Fabia? Sí. Sí, dice, ¿cómo el miedo ha ayudado a mitigar el impacto de la pandemia? Bueno, el miedo, como les explicaba, es un sentimiento complejo, como es complejo el ser humano. Entonces, por un lado, el miedo es ambiguo porque por un lado te lleva a un instinto de conservación. Entonces, la gente se va a cuidar por temor al contagio. Pero por otra parte, también puede tener efectos negativos, como la violencia hacia otros por temor, ¿no? Aquellos que se consideran culpables de la difusión de la epidemia, como ha pasado en Estados Unidos con la colonia china, eh, o también actitudes suicidas, ¿no? Cuando momentos tan fuertes, tan dramáticos, que hay gente que no los puede sobrellevar y llevan a la autodestrucción. Con los sentimientos hay que pensar que incluso el odio, y les va a llamar la atención lo que les digo, puede tener un lado positivo. El odio nos choca porque es una pasión muy fuerte, destructiva, bueno, también autodestructiva, pero busca la destrucción del objeto odiado, incluso la memoria del objeto odiado, ¿no? Odio más allá de la muerte, han oído decir. Pero también tiene un lado positivo, el odio a un enemigo común que puede lograr la unidad. Un caso clásico en historia son las ciudades-estado griegas, independientes entre sí, que se unen en contra de un enemigo común que es el imperio persa, por ejemplo. Entonces, estos sentimientos tienen ese carácter complejo, ambiguo. Entonces, en ese sentido, el temor bien encausado
puede generar un control de la enfermedad. Pero otra cosa que les decía es la instrumentalización de los miedos. A veces los gobiernos, los grupos sociales o determinadas instituciones pueden manipular los temores de la gente digamos, agrandarlos, amplificarlos o minimizarlos. Entonces también hay que estar atento a eso, ¿no? Entonces se pueden justificar cosas a partir de los temores. Por ejemplo, lo que se ha hecho con el miedo al terrorismo internacional o nacional. Es un miedo real, pero que políticamente también se ha instrumentalizado y utilizado. ¿Okay? ¿Ya? Bueno, esta es una pregunta más, creo que personal, y dice, ¿consideras si mantenemos la cosmovisión andina del significado de la muerte, donde esta era una nueva etapa y se hacían ceremonias, se podría lidiar con la pandemia actual y ese miedo a la muerte? Lo que les decía, hay un elemento importante y que hay que tener presente en un país como el nuestro, que es un país multicultural, multilingüístico, multiecológico, es decir, con una diversidad que es precisamente su riqueza, ¿no? Entonces eso hay que también manejarlo. Yo no he hablado del efecto de la pandemia en las ciudades de la costa o en la Amazonía, que es diverso, ¿no? Porque me he centrado en el tema de los temores, siendo un temor muy fuerte el tema del miedo a la muerte. Pero hay un elemento importante, si bien entendí la pregunta, y es que estas situaciones generan un cambio en el tema de la muerte. Se va a pasar a una muerte, digamos, anónima, colectiva, porque en momentos en que la pandemia está descontrolada, la cantidad de muertos, evitar el contagio va a llevar a que se dé la abolición de las ceremonias, los rituales que se dan de manera individualizada, personalizada, con fiestas, música, canto, bebiendo o rezando, ¿no? Que es de manera muy diversa en el país y lo vemos el Día de los Muertos, cómo se celebra en los diferentes rincones del país, incluso acá en Lima, ¿no? De acuerdo a los cementerios, ¿no? Hay una gran diversidad. Pero el tema es ese, ¿no? Que en momentos graves no se pueden rendir las ceremonias, los rituales de la muerte acostumbrados. Y entonces a veces, bueno, los entierros son colectivos, en algunos casos, fíjense cómo incluso han utilizado la tecnología para poder dar el último adiós a los seres queridos, ¿no? En varias partes del mundo se ha hecho eso, ¿no? Entonces, sí, que esto va a afectar a nivel de la mentalidad, de cómo se entiende la vida y la muerte, eso lo vamos a ir viendo a la larga, ¿no? A ver qué produce esto. Pero inicialmente, de lo que vemos en el impacto de epidemias en diversas épocas de la historia, sí hay un impacto que genera la idea de la valoración de la vida, pero también sopesar la corta duración, la vulnerabilidad del ser humano, todos estos elementos están ahí presentes, ¿no? Por eso hay, digamos, comportamientos diferenciados. Por un lado, cuidarse, ser cuidadoso, austero, seguir las recomendaciones, las restricciones, y por el otro lado, carpe diem. Ya la vida es corta,
igual me voy a morir, si me muero ahora, entonces esa es otra reacción también, ¿no? Entonces son reacciones generadas por este temor, ¿no? Hemos visto cómo la juventud, bueno, ha seguido en algunos momentos con las fiestas, porque ya, bueno, hay que vivir la vida, ¿no? Y se ha expuesto a sus familias, pero más era el impulso vital por vivir esta vida, ¿no? Entonces hay varios procesos que se están cruzando ahí, y a la larga vamos a analizar si es que se produce un cambio mayor, más profundo, ¿no? Ahora todavía creo que es muy pronto para verlo, ¿no? Porque los cambios en la mentalidad demoran un poco más, ¿no? Sí, Fabia. Bueno, hay un docente que pregunta sobre bibliografía, pero como ya comentó Claudia, les estaremos compartiendo por correo toda la información que ella nos ha enviado y que nos va a enviar para que puedan mantenerlo como material y pueda ser complementario a su enseñanza. Entonces, bueno, Claudia, extiendo los agradecimientos respectivos. Muchas gracias. En realidad es para comentarles al público en general, esto estaba programado en noviembre, pero bueno, las circunstancias hizo que lo tuviéramos que reprogramar. Y agradecemos a todos y a todas los docentes, asistentes, ¿no? Por asistir no solamente a esta conferencia, sino a cada una, recordando que esta es la última ya conferencia del año de Historia para Maestros. Han sido 6 eventos que comenzaron a partir de junio y que, bueno, acá ha terminado en diciembre. Sigan estando, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde también subiremos materiales y también estaremos compartiendo, porque pronto ya va a salir por fin la página web, en donde también va a haber materiales sobre las epidemias, qué es lo que estamos viviendo y también lo implementaremos con la coyuntura actual. Entonces, dejando ello, los invitamos a todos y agradecemos a cada uno por su presencia y gracias, Claudia, por tu predisposición. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa, y les voy a mandar más material para que lo puedan compartir en su página, porque he logrado acumular buen material que les puede servir a los docentes. Bueno, muchas gracias, me despido y los dejo con los chicos de Historia para Maestros. Un gusto. Gracias.